Varias generaciones de avileños guardan en la memoria el recuerdo de sus años de estudio en este emblemático edificio que hoy sirve de sede de la Biblioteca Provincial Roberto Rivas Fraga. Este recinto fue durante décadas el Instituto de Segunda Enseñanza de Ciego de Ávila. En su interior y en los alrededores todavía se respira un aire estudiantil marcado por los sueños de una generación de cuyo seno salieron valerosos jóvenes revolucionarios que dieron su vida por la patria. Lo que va de ayer a hoy le invita a conocer pasajes de la historia de esta institución. Buenas tardes, bienvenido. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Tú que caminas sobre las aguas como un acróbata en el abismo, sabrás que no fue fácil saltar al vacío, que no es difícil morir. Tu voz que empieza donde las aguas son menos tibias, menos feroces, habla de cosas que yo quisiera, que nunca digo, que casi nunca digo. La creación de un instituto de segunda enseñanza en Ciego de Ávila se remonta años atrás a la construcción de este inmueble. Lo que va de ayer a hoy tiene el placer inmenso de recibir ahora mismo en nuestro espacio al historiador de la ciudad, pero además excelente y habitual colaborador de nuestro programa, Ángel Cabrera Sánchez. Así que muy buenas tardes, bienvenido. Siempre es un placer encontrarnos. El placer es mío. Ángel, ¿cuál fue el primer instituto de Ciego de Ávila y dónde estaba ubicado? El primer instituto de segunda enseñanza con que cuenta nuestra ciudad surge en la calle Simón Rey, esquina Ciego de Ávila. No fue una instalación creada para centro educacional. Fue la parte de abajo de un hotel, el Hotel Isla de Cuba, que era de Ángel Hernández y se le alquiló a Ángel Hernández. Hay que decir lo siguiente, porque hoy vemos que se creó un centro educacional y ya está, es muy fácil. Desde el año anterior ya estaba aprobada la creación del instituto, pero no había dinero para alquilar algún local. Y se tiene que mover, entonces se crea, que ya venía desde antes, un patronato, un comité pro instituto de segunda enseñanza, porque hay que tener en cuenta que esta ciudad no tenía ningún centro de segunda enseñanza, era hasta primaria, y esa era la lucha, y en esa lucha se habían destacado también muchos profesionales, y gracias entonces a ese patronato se logra el dinero para alquilar ese local. Repito, noviembre de 1937, el acto de inauguración oficial se hace en el Teatro Principal. Esto es para que se tenga la magnitud del impacto social. Se hacen las adecuaciones pertinentes, se empieza allí el curso escolar. Hay que señalar que allí estuvo por espacio de 12 años. Esta cuenta hay veces que debemos sacarla, es decir, ese instituto estuvo ahí 12 años. Y allí hay algo que quiero significar, es decir, por una parte, la profesionalidad de su claustro. Un claustro que eran profesionales que no eran la mayoría docentes, pero sí querían la superación de los avileños. Y el otro elemento que quiero significar es cómo se logra, a partir de estos profesionales, una tradición patriótica extraordinaria. No había fecha de trascendencia histórica, un 28 de enero, 24 de febrero, 19 de mayo,
que no se conmemorara. Pero también las efemérides locales, un 20 de junio, un 29 de noviembre, 20 de junio por Marcial de Jesús Gómez Cardoso, fecha de natalicio, 29 de noviembre cruce de la Trocha. Y esto fue calando muy hondo en el estudiantado. Se crea una tradición, eso en síntesis algunos elementos de aquel primer instituto, del cual se conserva el álbum. Quiero hacer el reconocimiento ahora de Esther Barreto, nos lo donó, está a disposición de todos los avileños, así como un fondo extraordinario que existe en el archivo, tiene más de 500 expedientes, así que y está a disposición de todos los avileños. Yo le propongo una pausa en nuestra conversación para dialogar solo en segundos con un ilustre avileño, pero además fiel seguidor de nuestro programa. Así que usted se queda con nosotros en lo que va de ayer a hoy. Espere a ver quién es. Muy buenas tardes. Mañana no habrá tin de pelota ni espadazos en el vientre. No soltaré las palomas y hará la carcoma su nido urgente. Siento que mi trazo hasta hoy hace un largo camino de miel, porque duele mirar el reloj cuando dicen lo tarde que es. Un moderno edificio acoge a mitad del siglo XX el Instituto de Segunda Enseñanza de Ciego de Ávila. En su nuevo recinto, jóvenes talentosos se convierten años más tarde en profesionales destacados, como es el caso del doctor en medicina Carlos Lafalce Fernández, a quien tenemos el honor de recibir esta tarde en lo que va de ayer a hoy. Así que bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, para mí es un placer también estar aquí con ustedes. Bueno, Carlín, como le decimos con muchísimo cariño todos, ¿cuándo abre sus puertas el Instituto de Segunda Enseñanza y qué recuerdos le vienen a la mente de esos años? El instituto está listo para ser entregado en octubre de 1949. Se entrega a finales de octubre, pero el curso comienza a finales del mes de noviembre de 1949. Se hizo una inauguración con la presencia de las autoridades civiles de aquella época y con la presencia de varios profesores que ya estaban designados para formar parte del claustro que iba a atender las aulas en este instituto. Es decir, que empezamos en el curso 49-50. Casi todos éramos muy jóvenes, 12, 13 años, era la edad que fluctuaba, 12, 13, 14 años, y empezamos con muchos deseos porque veníamos de un curso preparatorio, de un examen previo para el ingreso o a través de la secundaria básica, y pues veníamos llenos de vida. Ahí casi todos nos conocíamos de la enseñanza primaria y hicimos los primeros grupos para tratar de adaptarnos a lo que significaba un nuevo cambio de estructura en nuestra enseñanza. ¿Cómo era la vida del instituto en los años en que usted estudió en el centro? Bueno, prácticamente teníamos doble sesión. Teníamos una sesión de clases y teníamos una sesión de prácticas de laboratorio de física, química y la educación física. Todo eso lo hacíamos aquí en este mismo edificio. Al final estaban los laboratorios de física y química y en el patio, y aquí, donde mismo estamos sentados en este momento, que en aquella época era de tierra, hacíamos las clases de educación física, así que prácticamente nos pasábamos el día entero en el instituto. Y cuando no estábamos aquí en el instituto, pues estábamos bien cerca. Acuérdense que estamos a unos pasos de la turbina, y en la turbina, que no es lo que es ahora, que está toda edificada y hay restaurantes, etcétera, estaba totalmente virgen, y nos íbamos hasta la turbina y nos sentábamos sencillamente allí a tomar el aire. Muchos profesores nos recomendaban que fuéramos a la turbina a ver si los aires frescos de la turbina nos ayudaban a memorizar mejor las asignaturas. ¿Puede usted referirse a algunos estudiantes y profesores que hoy prestigian la historia avileña? Sí, ahí se da un caso muy interesante porque muchos alumnos que fueron alumnos en aquel antiguo instituto, después se convirtieron en profesores en este instituto. Es decir, menciono específicamente el caso de la doctora Lilia Lama, que afortunadamente todavía está con nosotros, Elena Marcos Mogné y algunos más.
Y después, bueno, pues estuvo el doctor Pablo Ruiz Orozco, estuvo Ramón Valdés, estuvo José Luis González Juanco, hubo muchos profesores, pero lo importante fue que tuvimos la oportunidad de conocer personas que estuvieron con una historia, que pasaron a la historia del magisterio de Ciego de Ávila, que fueron nuestros profesores en este instituto, con un claustro de profesores muy, pero muy fuerte, que nos exigían mucho. Luis Basilio Sariol Céspedes, una figura magnífica de la abogacía de Ciego de Ávila, y bueno, son muchos en cuanto a los profesores. De alumnos, te puedo hablar de muchísimos alumnos más. Por aquí pasó Enrique Sosa, fue alumna de este instituto, Ñola Saíc, una verdadera gloria de la pianística cubana. Sus dos hermanos, Antonio y Vicente, se graduaron también de bachiller aquí. De aquí se graduó de bachiller Cristóbal Mayola, Bebo Mayola, Padierne, Enriquito Meizoso, Alberto de Armas, locutores como Eddie Martin, Héctor Rodríguez, Alberto Pardo Companioni, también de todas las gamas. Tuvimos nuestras luces negras también, pero bueno, no vamos a mencionar las luces de ese color, vamos a mencionar los que pasaron a la historia. No podemos olvidar tampoco en este momento a un compañero de curso mío, que es Ricardo Cabriza Ruiz, actual vicepresidente del Consejo de Ministros, que estuvo aquí, hizo el bachillerato con nosotros, y en aquella época tuvimos la suerte de conocer a nuestros compañeros que después se convertirían en mártires del instituto, como Pedro Martínez Brito, como Ricardo Pérez Alemán, como Alfredo Gutiérrez Lugones, Roberto Rivas Fraga, cuyo nombre lleva esta biblioteca, y Pedro Ballester, que pasaron a constituir los 5 mártires que se honran en este instituto. También por aquí pasó José Aceyara y todas sus hermanas. Es decir, que es grande, muy grande la lista de profesores y alumnos que yo tuve la oportunidad de conocer y compartir con ellos aquí en Ciego de Ávila. En cuanto al monumento al estudiante desaparecido, ¿qué nos puede decir? Esa es una idea que venía desde el antiguo instituto, de ese instituto viejo, pero allí no se pudo nunca materializar porque no se consiguió el espacio para fabricarlo. Entonces, cuando el instituto empieza aquí en el año 49, se retoma la idea, y esa franja de terreno pertenecía también al ayuntamiento, es decir, al gobierno municipal, y entonces cede ese monumento, que se hizo por cohestación popular. Ahí ningún político ni nadie dio ningún dinero para hacer ese monumento. Un grupo de muchachitas que eran las que buscaban el dinero, y nosotros que nos poníamos con el escasísimo dinero de la merienda del que disponíamos. Y se construyó el monumento y se inaugura el 19 de mayo de 1950. A partir de ahí, todas las manifestaciones que salieron de este instituto tenían como punto de origen el monumento, que cogía hasta la calle Independencia y de ahí hasta el Parque Martín o hasta donde la policía lo permitiera, porque a partir de ahí pues la policía se ponía lo mismo en la esquina del Rueda, que un poquitico más allá, y son históricas las batallas que se dieron en la calle Independencia, pero saliendo ese monumento. Afortunadamente seguimos conservando ese monumento, seguimos celebrando o conmemorando el 27 de noviembre ahí, y aparte de eso, cuando el monumento se constituyó por primera vez, era solamente para los mártires del 71, pero después se añadieron los 5 nombres de los 5 mártires considerados mártires del instituto, y rendimos tributo a esos mártires, y se rinde tributo por continuidad a todos los estudiantes del instituto que han tenido una trayectoria fructífera, y sale de ahí, de ese monumento, nuestro homenaje a nuestros compañeros ya fallecidos. Bueno, ha sido un placer inmenso compartir con usted este tiempo de televisión por vez primera a ambos. No, gracias a ustedes por permitirme a mí, a nombre de los antiguos estudiantes del instituto y, por qué no, también de los antiguos profesores del instituto, poner en conocimiento de aquellos que no lo conocen y recordarlo a aquellos que conocieron
la historia del Instituto de Ciego de Ávila, que realmente es una historia digna de ser recordada. Muchas gracias a ustedes. Y usted se queda junto a nosotros porque más adelante retomaremos el diálogo con el historiador de la ciudad, Ángel Cabrera Sánchez, en lo que va de ayer a hoy. Muy buenas tardes. Voy a mirar al amor sin miedo, y es cuando la lluvia y algunos miran al cielo, todo parece más nítido. La naranja está en el fuego. Voy a mirar al amor sin miedo. El saludo reiterado para Ángel Cabrera Sánchez, historiador de la ciudad, pero además colaborador de nuestro espacio. Así que una vez más, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Se dice que no se puede hablar de la historia revolucionaria avileña sin hacer referencia al Instituto de Segunda Enseñanza de Ciego de Ávila. ¿Qué opinión le merece a usted este criterio? Como bien la ha afirmado, imposible hacer la historia de la lucha contra la tiranía de Batista, 1952 al 58, sin mencionar la lucha de este estudiantado revolucionario de aquí, de un núcleo duro. Tampoco nos podemos imaginar totalmente el estudiantado, pero sí un núcleo duro. Y esto tiene que ver, porque he estado meditando en esto, esto tiene que ver con aquella tradición patriótica que ya venía del primer instituto en el que Martí desempeñaba un papel fundamental, Maceo, ya con algo que había surgido en Ciego de Ávila, que es la juventud ortodoxa. Y hay vínculos, hay relaciones que aunque no se le llaman desde el punto de vista científico, le llamamos relaciones informales, es decir, estudiantes del instituto y amigos de jóvenes ortodoxos y algunos de ellos jóvenes ortodoxos también. Y también relaciones con la logia AJEF, en la cual también el amor a la patria, la independencia de la patria, etcétera, pues está muy arraigado. Todo esto nos ayuda a entender el por qué desde el mismo día, 10 de marzo de 1952, hay estudiantes de este instituto en el mitin frente al ayuntamiento, lo que hoy es el Poder Popular. Eso también nos explica por qué hay algunos estudiantes junto con otros jóvenes exigiendo, pidiendo armas en la estación de la policía, que cuando eso estaba al doblar, para defender la Constitución, para defender la República. Y también nos explica el porqué de la participación de esos estudiantados revolucionarios. Aquí hay un liderazgo, hay que buscarlo también. Y en ese liderazgo no se nos puede olvidar, por ejemplo, el Moro Acef, José Acef Yara, Pedro Martínez Brito, Pájaro Loco, o un Roberto León González, que lo tenemos hoy, por suerte para todos los avileños, vivo en nuestra ciudad, todo un símbolo de esa lucha, o un Roberto Rivas Fraga, que lleva el nombre de la biblioteca, o un Pedro Ballester. Es decir, esto es por mencionarte de esos mártires y algunos otros, un Jaime Saavedra, que también fue el dirigente estudiantil acá, y otros más. Es decir, hay liderazgo. Y todo esto explica que esté el estudiantado revolucionario del instituto en campañas que fueron populares. Hay un enfrentamiento, y por eso hay una tarja ahí frente al Rueda. Ahí se produce un enfrentamiento entre estudiantes en pro de la Constitución del 40, que Batista la había eliminado. También está la participación de este estudiantado en campañas, por ejemplo, pro Guatemala, contra la intervención yanqui en Guatemala. Es decir, tenemos un estudiantado antiimperialista que está en contra de esa invasión mercenaria y en contra de la dictadura de Trujillo, de la dictadura de Somoza. Hemos localizado documentos, por ejemplo, me encontré uno en el Tribunal de Urgencia de Camagüey, que está un manifiesto y dice esto que estoy transmitiendo ahora, pero está también la participación de los estudiantes en contra de algo que se llega a aprobar, que fue el canal Rompecuba. Trataron de hacer aquí lo que fue después, lo que había sido antes en Panamá, y los estudiantes, y en Cuba entera, se desarrolla un movimiento que es contra el canal, se conoció Rompecuba. O tenemos al estudiantado participando muy activamente en lo que se conoció como el invierno caliente. Voy a explicar en síntesis esto. Pero antes también habían estudiantes aquí que habían participado en lo que se conoce como el primer sabotaje
que se hace aquí en Ciego, un arbolito de Navidad que ponen en una Navidad en uno de los años del batistato y lo queman. Y hay estudiantes de acá. ¿Qué fue el invierno caliente? El invierno caliente son sucesos que transcurren entre noviembre y diciembre del 55. Entre ellos, una protesta que se hace en la Plaza de la Caridad en Camagüey, un acto politiquero, y ya se emplea la consigna revolución. Hubo estudiantes de aquí allá, junto con jóvenes ortodoxos. También está en la participación el 27 de noviembre, el acto se hace en el Centro Veterano. Pero el acto aquel, rindiéndole tributo a los estudiantes de medicina, se convirtió en un acto antibatistiano. Habían estudiantes de acá. 29 de noviembre, peregrinación a la Trocha, se convierte en un acto antibatistiano. Es decir, que no podemos hablar de la historia de lucha de Ciego de Ávila sin mencionar la participación activa, y por eso es que está el cuadro de esos 5 mártires allí como parte de la historia de lucha de esta institución, porque fíjate, primero estuvo el primer instituto, después este segundo instituto en la etapa de la lucha insurreccional, pero hay un instituto que sigue y después en el triunfo de la revolución, y entonces aquí yo recuerdo las milicias estudiantiles, y también aquí nació la respuesta al llamado de Fidel en el segundo congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Aquí en lo que es el aula magna, de ahí salió el embrión del primer contingente del destacamento pedagógico Manuel Ascunce de Omanexi. Claro, ya el instituto se había transformado, tenía el nombre de Ascunce, Ricardito Pérez Alemán, pero ¿qué nos quiere esto decir? Que no hay momento de la historia avileña, a partir de 1937 hasta que ya deja de ser centro estudiantil, en que hay que contar con lo que se estaba haciendo. Conocemos que en el año 1980 esta escuela, ya convertida en secundaria, traslada su claustro y estudiantado hacia la secundaria básica urbana José Martí, convirtiéndose este edificio primero en museo provincial y luego en la biblioteca provincial. Conocemos también el proyecto de las autoridades para devolver el recinto de educación como instituto preuniversitario, y entonces nos gustaría conocer qué opinión le merece atendiendo las particularidades de la biblioteca. Mira, ha sido un tema bastante debatido, porque no es solo de las autoridades, sino también hay una parte de la población que quiere que sus hijos estudien acá, fundamentalmente el centro del pueblo. Y entonces, como yo he meditado también, porque el proceso ha sido largo, he meditado, yo creo que no podemos tratar los que estudiamos aquí, yo estudié aquí, fue parte de mi vida, muy linda, aquí, pero debemos también permitir que otros tengan el orgullo de pasar por este recinto, con tanta tradición patriótica, con tanta tradición histórica. Y que es lo que sí hay que tratar, de que se mantenga como está. Es decir, el uso puede darse un uso docente, que incluso no habría que ir a muchos lugares para hablarle de tradición histórica. Ese es un factor que tenemos a nuestro favor. Lo que hay que entonces conservarlo, y la biblioteca, porque fui también director de esta biblioteca, y la biblioteca ya va por la 7ª mudada. Entonces hay que tratar de, para el edificio que vaya, que sea un edificio que ya vaya a estar definitivamente la biblioteca de la capital de la provincia avileña, porque no estamos hablando de una biblioteca de un municipio, estamos hablando de la biblioteca de la capital provincial. Resumiendo, estoy de acuerdo en que pase a ser centro docente, que se le incorpore esta tradición histórica, conservando el inmueble, y que entonces la biblioteca pues vaya a un edificio donde definitivamente esté por 50, 60, 100 años, porque las bibliotecas deben estar, no deben estar moviéndose. Muchísimas gracias una vez más a usted por estar junto a nosotros en esta emisión, y usted le invitamos para que continúe en lo que va de ayer a hoy. Por eso voy, gentilmente te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos. Hoy el ensueño es como el musgo en el brocal, dibujando los abismos de un amor
melancólico, sutil, pálido cielo. La historia avileña alcanza momentos de gloria rememorando las luchas estudiantiles que se originaron desde las aulas de este instituto de segunda enseñanza. Sea nuestro programa un tributo a la memoria de todos los que prestigiaron dicha institución. Les recuerdo que estamos en su pantalla cada lunes a las 5 de la tarde, revelándole lo que va de ayer a hoy. Hasta un próximo encuentro, buena suerte. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro.